Ahora, Padre, vamos a leer tu palabra. Alimenta nuestras almas, Señor. Al que está hambriento de tu verdad, tú sacias, Señor, con tu evangelio. Al que está en duda, Señor, tú mismo muéstrale la claridad de tu evangelio, Señor. Al que está triste, tú dale, Señor, tu promesa. Tú dale, Señor, tu consuelo con tu palabra, Señor. Al que está andando en mal camino, Señor, tú alumbra con tu palabra como si fuera una antorcha, una linterna poderosa, para que la oscuridad desaparezca y tus hijos, Señor, no estén descarriados, Padre. Por favor, guíanos con tu verdad, enséñanos tu palabra, Señor, que todos nosotros estemos atentos, que nuestros oídos estén atentos, nuestros ojos bien abiertos a tu palabra, Señor, porque tu palabra es necesaria para todos nosotros. Tu palabra nos da vida, tu palabra nos alimenta y nos sostiene, Señor. Gracias, Padre. Guíanos con tu Santo Espíritu para comprender tu mensaje. Te lo pedimos, Padre, acercándonos en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, estamos retomando entonces este domingo, hoy día del Señor, nuestros mensajes del libro de Génesis. Vamos a abrir entonces, hermanos, por favor, nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 16 hasta el capítulo 5. Todo el capítulo 5. Así que, hermanos, por favor, abran sus Biblias en Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Vamos a leer este pasaje en la palabra del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 16 en adelante. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enos
90 años y engendró a Cainán, y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y todos los días de Enós, y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared, y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc, y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bien, hermanos, hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Tal vez algunos de ustedes pueden estar asustados: oh pastor, usted va a predicar hasta allí 32 versículos y más lo que queda de 4. Uy, pastor, vamos a salir aquí tal vez 3 de la tarde. No se preocupen, hermanos, no se preocupen, pero sí presten mucha atención. Ustedes tienen en su boletín, hermanos, el esquema de nuestro mensaje, de la prédica, el bosquejo y el título. El título de la prédica en esta mañana es el siguiente: La familia piadosa en medio de la sociedad caída. Ese es el título de nuestro mensaje. La familia piadosa, la familia de Cristo, la familia de Dios que está viviendo en medio de un mundo caído, en medio de una sociedad totalmente caída y corrupta. Ese es el tema del cual vamos a estar meditando en esta ocasión, hermanos, y tenemos dos enseñanzas. En primer lugar, esta mañana vamos a aprender la siguiente enseñanza. En primer lugar, la sociedad progresa materialmente. Es cierto, hermanos, nuestra civilización, la raza humana, es totalmente cierto que ha avanzado drásticamente, hermanos, y se ha desarrollado en la ciencia, se ha desarrollado en el arte, se ha desarrollado en cada aspecto, hermanos. Nuestra civilización, nuestra sociedad humana se ha desarrollado, y eso es algo innegable. Eso es cierto. Pero no tiene ninguna relación con Dios. Nuestra cultura, nuestra sociedad humana, a pesar de los avances que tenemos, hermanos, no tiene ninguna relación con Dios. Nuestra civilización no piensa en Dios. Han dejado a Dios fuera de sus vidas y viven como si este mundo fuera para siempre.
Y ustedes, hermanos, notarán que cuando he leído el capítulo 5, hay una palabrita que yo he repetido haciendo la pausa para que se den cuenta. ¿Cuál es esa palabrita que se repite continuamente en el capítulo 5, hermanos? Son dos palabritas. Y murió. Y murió. Pero cuando leemos el capítulo 4, lo que acabo yo de leer, hermanos, la familia de Caín, ahí encontramos la frase y murió. Caín engendró a su hijo y murió. Matusalén tuvo sus dos hijos y murió. Dice, hermanos, ahí en el capítulo 4, no dice. Pero en el capítulo 5, cuando habla de la familia de Dios, de la familia piadosa, de la familia de los creyentes, dice, vivió tantos años, tuvo tantos hijos y murió. Vivió tantos años, tuvo hijos e hijas y murió. Ahí sí menciona el final, pero en la familia de Caín, la familia de los que no aman a Dios, ahí no menciona y murió, no menciona. Vamos a ver por qué. Entonces, número 1, tenemos la sociedad progresa materialmente, eso es verdad, pero no tiene ninguna relación con Dios, no cultivan ninguna relación con Dios. Nuestra sociedad no camina con Dios. Número 2, hermanos, número 2, Dios preserva un pueblo que vive esperando, hermanos, esperando la promesa de la salvación. Esa es la segunda enseñanza que quiero considerar con ustedes en esta mañana. Que a pesar de que tenemos una sociedad que vive ajena a Dios, una sociedad caída, hermanos, en la corrupción y la maldad, a pesar de eso, Dios ha levantado un pequeño pueblo. Dios ha levantado un grupo de personas que invocan su nombre, un grupo de personas que se humillan delante de Dios, un grupo de personas que le alaban y le glorifican a Dios, y que aunque mueren, porque dice capítulo 5, mueren, y aunque mueren, viven con esa promesa, con esa confianza, con esa esperanza. Y nosotros, hermanos, tú en particular, perteneces a la sociedad que progresa, pero que con Dios no tiene nada que ver, o tú perteneces al pueblo de Dios, que vives esperando la promesa de la salvación. ¿A cuál pueblo pertenecemos? Porque solo hay dos pueblos, hermanos. Solo hay dos sociedades, hay dos pueblos. No hay más. Bien, hermanos, entonces vamos a ver en esta mañana, a manera de repaso y preparándonos para el próximo domingo estudiar el capítulo 5, vamos a hacer esa comparación. ¿Cómo es la sociedad sin Dios? Y ojalá que nosotros, hermanos, evaluemos nuestra comunión con el Señor, porque la sociedad sin Dios, valga la redundancia, vive sin Dios. Entonces, en el capítulo 4, versículo 16, habla de Caín. Dice, Génesis 4, 16, salió pues Caín de delante de Jehová. Salió pues Caín de delante de Jehová. Caín, hermanos, no se arrepintió después de haber matado a su hermano Abel. A pesar de que Dios le buscó, a pesar de que Dios le habló a Caín, Caín tomó la decisión de ¿qué? De alejarse de Dios. Dice que salió Caín de delante de Jehová. Salió, se fue lejos y fundó su propio pueblo, su propia ciudad, al margen de Dios, al margen de la palabra de Dios. Así es, hermanos, hoy en día el pueblo donde vivimos. Así es nuestra civilización. Así es, hermanos, nuestra sociedad. Hoy en día viven alejados de Dios. Esa es la razón porque hay tanta maldad y tanta corrupción que nosotros y a veces sufrimos también por todo eso. ¿Por qué? Porque el ser humano voluntariamente se ha alejado de Dios, así como Caín. Y la sociedad que se aleja de Dios, ¿dónde buscan su seguridad? La sociedad que no ama a Dios, ¿dónde buscan su protección, su seguridad? Ellos mismos construyen su propia ciudad. Ellos mismos buscan formar su familia. Caín se casó, dice la Biblia, ¿no? Y Caín tuvo su hijo, Caín tuvo una ciudad. El nombre de la ciudad se llamaba, dice ahí,
una ciudad y se llamaba Enoc. Dice que así se llamaba esa ciudad, Enoc. Entonces, ¿y qué más dice de Caín? ¿Qué más dice sobre la familia de Caín? Les había dicho, hermanos, hace un inicio que en este pasaje mencionan tal fue el padre de tal, pero no mencionan que murieron. No dice y murieron. Es curioso, ¿no? Cuando yo estaba estudiando me di cuenta de ese detalle y quise averiguar y obviamente averigüé. Y hay una enseñanza que vemos ahí, hermanos. Y la enseñanza es la siguiente. Las personas que no conocen a Dios, hermanos, que no tienen ninguna relación con el Señor, viven solo el presente. Y si planifican solamente para su vida presente. Hablo de su vida material. Y no viven, hermanos, con la expectativa de que la muerte en cualquier momento va a llegar. No viven, hermanos, con la expectativa de que en algún momento van a enfrentarse al juicio de Dios. Nuestra sociedad que no tiene a Dios, hermanos, viven enfocados únicamente en su vida material. Y de eso habla aquí el pasaje. El pasaje habla de que uno de los descendientes de Caín se llamaba Lamec. ¿Se acuerdan de este Lamec? Fue el primer bígamo. Bígamo quiere decir que tenía 2 esposas. Lamec, uno de los descendientes de Caín, desobedeciendo a Dios, siguiendo los dictados de su corazón, se consiguió 2 mujeres. 2 mujeres. Y era un hombre soberbio, era un hombre orgulloso, era un hombre vengativo. Y dice que él no va a perdonar a cualquiera que le haga una ofensa, a cualquiera que le haga un daño. Lamec dice que va a golpear, Lamec dice que va a matar, ¿no? En la prédica anterior hemos visto, por ejemplo, que Ada y Sila, que eran las esposas de Lamec, hermanos, eran mujeres muy hermosas, porque esos nombres Ada y Sila significan mujeres físicamente hablando muy agraciadas. Y ahí nosotros nos percatamos, hermanos, que hay una enseñanza para nosotros también. La sociedad que vive sin Dios, hermanos, vive únicamente enfocado en lo material. Nuestra civilización que vive sin Dios, hermanos, vive enfocado únicamente, hermanos, en lo sensual. Y habíamos dicho, hermanos, que si Lamec tenía 2 esposas que eran muy agraciadas, muy agraciadas, entonces era una sociedad, hermanos, que solo le importaba lo físico nada más. Eso en una ocasión habíamos conversado, hermanos, sobre todo hablando con los jóvenes solteros, las señoritas solteras también, ¿no? Cuando uno está buscando su ayuda idónea, ¿cómo buscas? ¿Dónde pones tu mirada? ¿Qué es lo más importante para ti? Que conozca a esa persona a Cristo, que conozca a esa señorita a Cristo Jesús y que ame a Jesús, que ese joven conozca a Cristo Jesús. ¿Qué es lo más importante, hermanos? Porque la belleza física, hermanos, es verdad, es bonito la belleza física, pero súmale años a la belleza física, hermanos. ¿Seguiremos iguales de aquí a algunos años? Hermanas, hermanos, ¿nuestro cuerpo es igualito de aquí a algunos años? Alguien dirá, bueno, pastor, pero para eso existe el Botox. Bueno, pastor, para eso existe la banda gástrica. Para eso están los cirujanos, ¿no? Entonces, y con eso se arregla, ¿no? Te estiras el pellejo, ¿no? ya quedas una piel lozana, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Hermanos, haga lo que una persona haga, los años no perdonan, hermanos. Y la belleza física se acaba. El ejemplo de las hermosas flores, hermanos, bonitas flores, pero luego se marchitan o no. Así somos nosotros. Pero la civilización que no conoce a Dios, no piensa en eso. La civilización que no conoce a Dios busca lo sensual, están enfocados en el sexo nada más, hermanos. Por ejemplo, tú en tu trabajo, en tu centro de estudio, las bromas, los chistes que la gente que no conoce a Dios hace. ¿En qué se enfocan esos chistes? Esas conversaciones en sobremesa. ¿De qué hablan los estudiantes en la universidad, en el instituto, en el colegio, los colegas? ¿De qué hablan cuando hacen sus bromas? En doble sentido, ¿de qué hablan, hermanos? ¿Acaso no es una sociedad tan sexualizada la sociedad donde vivimos, hermanos? Todo lo llevan al sexo, ¿no, hermanos? Los chistes, las bromas. Pero esa es la civilización que no conoce al Señor. Solo se enfoca en lo físico, en lo sensual.
y están tan concentrados, hermanos, en su presente nada más. Y es cierto, pueden tener su progreso, como dice aquí, los descendientes, por ejemplo, de Lamec, que tuvo con su esposa Ada, con Sila. Por ejemplo, en el versículo 20 dice: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En el versículo 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Miren, acá vemos que esta sociedad está avanzando, está progresando. Son ganaderos, son empresarios, son músicos, son artífices, hacen obras de metal y todo lo demás. Es una sociedad que está avanzando. Pero ¿de qué sirve esa sociedad que avanza, hermanos, si no tienen a Dios en sus vidas? Si no tienen ninguna relación con Dios. Y por esa razón, en el capítulo 5 hay un ejemplo, hermanos, de un hombre llamado Enoc. Y hemos leído la historia de Enoc, chiquitita la historia de Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios. Y un día dice que Enoc desapareció. ¿Por qué? Porque el Señor se lo llevó. ¿Qué dice la Biblia de Enoc? Que Enoc caminó con Dios. Y eso significa que tenía una relación con Dios. Era amigo de Dios. Pero la sociedad en la que vivimos, ¿será amigo de Dios? ¿Nuestra cultura caminará con Dios? ¿O está solo enfocado, hermanos, en su progreso material nada más? Ahora, con eso no quiero decir, hermanos, yo que el progreso material no importa, que no, eso no estoy diciendo eso, hermanos. ¿Es importante el progreso material? Por supuesto que sí. Pero ese progreso material no sirve de nada, hermanos, si no viene como base el progreso espiritual. Eso es importante, porque lo material, hermanos, podremos llevar. Lo espiritual, ¿llevaremos lo espiritual? Por supuesto que sí. Hermanos, justo en estos días, en las noticias hemos escuchado que algunas personalidades han muerto. Personalidades de nuestra cultura, de nuestra civilización, que han fallecido. Por ejemplo, hermanos, estaba yo recordando, aunque no murió esta semana, ¿no? Pero murió ya hace tiempo, uno de los expresidentes del Perú, muy querido, el que ganó las elecciones en 1990, con su lema: tecnología, honradez y trabajo. ¿Se acuerdan de ese expresidente, hermanos? Sí, por supuesto. Llegó a la presidencia el ingeniero Alberto Fujimori. ¿Qué pasó, hermanos, con él? Ahora, ¿dónde está el expresidente? Ya murió. Murió, pues, hermano. No sabemos si habrá conocido a Cristo Jesús o no, no lo sabemos. Posiblemente no haya conocido a Cristo. Hace poquito nada más murió, hermanos, el único premio Nobel que tiene el Perú. ¿Cómo se llama el único premio Nobel que tiene el Perú? Mario Vargas Llosa. Imagínense, hermanos, él ha llegado a la cúspide del éxito profesional. Millonario Mario Vargas Llosa. Ganó su premio Nobel. Así, por así, nadie gana premio Nobel, hermano. Uno tiene que ser. Premio Nobel es un premio que se da, hermanos, a los mejores de los mejores en su campo. Y este hombre, pues, era mejor en su campo, en la literatura. Pero ahora ¿dónde está Mario Vargas Llosa, hermanos? Con todo su premio y todos sus diplomas, ¿dónde está Mario Vargas Llosa? Murió. ¿Habrá conocido a Cristo Jesús? Y si no conoció a Cristo Jesús, hermanos, qué pena, qué tristeza. Y esos son ejemplos, ilustraciones para ver cómo es la cultura que no conoce a Dios. Ayer nada más, hermanos, fue la sepultura o el entierro de otro personaje famoso, hermanos, un argentino. No es Messi, hermano, no. ¿Quién es ese argentino que falleció, hermanos? El Papa Francisco, tan querido por muchísima gente, admirado por mucha gente, el Papa Francisco. Y falleció, hermanos, y siendo Santo Padre, como dice la Iglesia Católica Romana, y siendo pues un hombre, digamos, el mejor de los católicos, también falleció, hermanos. Así es, todos vamos a morir, hermanos. Entonces,
el mundo, la sociedad, hermanos, que no conoce a Dios, que se enfoca solo en lo material, que se enfoca solamente en lo sensual, que se enfoca únicamente en el presente y no tiene ninguna relación con Dios, con Cristo Jesús, ¿qué será de esa cultura? ¿Qué será de ese grupo de personas, hermanos míos? Y ojo, hermanos, nosotros también, antes de conocer a Cristo Jesús, estábamos inmersos en esa realidad. Nosotros también vivíamos para nuestros propios planes, vivíamos para nuestros propios anhelos, metas y sueños. ¿Qué hombre, qué mujer no tiene anhelos, metas y sueños? Pero no conocíamos a Cristo Jesús y vivíamos así. Pero gloria a Dios, hermanos, bendito sea el Señor que nos llamó, que nos buscó y por nombre nos llamó. Y por cierto, el capítulo 5, hermanos, tenemos la genealogía de la familia de Dios, nombre por nombre. Ahí está, nombre por nombre. Entonces la sociedad, hermanos, progresa materialmente, pero no tiene ninguna relación con Dios. Jesús dijo en una ocasión: ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale, hermanos? ¿Servirá de algo, hermanos míos? No, hermanos. Pasemos a la segunda enseñanza. Dios preserva un pueblo que vive esperando la promesa de salvación. En el capítulo 5 tenemos, hermanos, esta enseñanza. Dios preserva un pueblo. Para empezar, hermanos, como todos somos descendientes de Adán y Eva, todos los descendientes de Adán y Eva hemos heredado la corrupción, hemos heredado el pecado de nuestros padres. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12 dice: por un hombre entró el pecado y la muerte, y ese hombre es Adán. Entonces, todos los que nacemos, hermanos, hemos nacido siendo descendientes de Adán, y por lo tanto el pecado de desobediencia de Adán también nos perjudica a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Por la sencilla razón de que cuando Adán pecó en el huerto desobedeciendo a Dios, Adán no solamente pecaba a título propio, Adán pecaba como nuestro representante. Adán, hermanos, era nuestra cabeza representativa ante Dios. Así como el papá es la cabeza de la familia, y si el padre no planifica bien, y si el padre toma malas decisiones, ¿perjudica o no perjudica a los hijos? Perjudica a los hijos. ¿Perjudicará o no perjudicará a los nietos? Si el padre es un padre malvado, un padre que engaña a su esposa, un padre que se dedica al vicio, ¿perjudica o no perjudica a sus hijos? ¿Puede perjudicar o no hasta a sus nietos? Por supuesto también. Si vemos un padre que es creyente en Dios, que ama a Dios, ¿beneficia o no beneficia eso a sus hijos? ¿Puede beneficiar a sus nietos también o no? Con razón el Señor dice, ¿no?, que va a bendecir a la tercera, cuarta generación, ¿no? Entonces, hermanos míos, miren, entonces, número 2, tenemos: Dios preserva un pueblo que vive esperando la promesa. Entonces, esto lo podemos encontrar en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro. Por cierto, hermanos, este es un detalle que quiero mencionarles, avanzando en nuestra prédica. Cuando la Biblia dice aquí: este es el libro de las generaciones de Adán, lo que quiere decir con la frase libro es que esta es una lista oficial. No es tanto como la lista de la familia de Caín. Ahora Dios dice: voy a poner especial atención porque esta lista es la que me interesa a mí. Los nombres que están aquí están en mi libro, dice Dios. Y nosotros sabemos, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Dios habla de el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzada al lago de fuego. Hay un libro que tiene Dios. Obviamente eso es un lenguaje simbólico, hermanos. Lo que quiere decir la palabra de Dios es que Dios tiene en la mente a todos sus hijos. Nombre por nombre Dios los conoce. Nombre por nombre Dios nos ama. Tal vez, hermanos, nosotros somos desconocidos en este mundo.
Tal vez si le preguntamos a la sociedad que haga una lista de quiénes son los hombres de renombre, ¿nosotros apareceremos en esa lista de la sociedad, hermanos? No vamos a aparecer, ¿no? Yo no voy a aparecer, ¿no? Un día estaba haciendo la prueba, hermanos, ¿no? Estaba haciendo la prueba con inteligencia artificial, ¿no? Yo pregunté, ¿quién es Mario Vargas Llosa? Y apareció, hermanos, cantidad de información. Y pregunté, a ver, ¿quién es Abel Carhuapoma? Y la inteligencia artificial dice, no tenemos datos de Abel Carhuapoma. No cuento, pero no hay datos, ¿no? Entonces yo le ayudo a la inteligencia artificial y digo, bueno, le doy mis datos, ¿no? De tal lugar, estudié en tal sitio. Y abajo dice, buena información, seguiré buscando. Hermanos, Dios nos conoce nombre por nombre. Para el mundo tal vez tú ni yo no importamos. Tal vez para la sociedad somos fulanito, anónimo. Pero para Dios, hermanos, seremos fulano, anónimos seremos para Dios. No, Dios nos conoce porque nuestro nombre, hermanos, escrito está en su libro de la vida. Él nos conoce, hermanos. Él nos ha comprado con su sangre. Pero a pesar de que somos pueblo de Dios, eso no nos va a quitar el hecho, hermanos, de que hemos heredado la maldición que Dios ha dado, hermanos, al mundo y por la desobediencia de Adán. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás? Y cuando Génesis 5 nos habla de la familia piadosa, de la familia de Adán, por la línea de Seth, al final termina diciendo, y murió. Quiero terminar con esto, hermanos. Si la familia de Caín se enfoca en lo material, en que eran músicos, en que eran empresarios, en que eran ingenieros de mina, para decirlo de esa manera, metalurgistas, se enfoca en eso. ¿En qué se enfoca Dios cuando habla de la familia de Dios, de la familia de Adán? Dice, y tal tuvo hijos e hijas, y murió. El otro tuvo hijos, hijas y murió. O sea, ¿para qué sirve la familia de Dios? ¿Solo para tener hijos y morir nada más? ¿De qué está hablando Dios ahí? Cuando habla de hijos, está hablando de familia. En otras palabras, Dios está diciendo que estos descendientes de Dios, de la familia de Dios, estaban abocados, hermanos, en levantar familias, levantar generaciones que conocen a Dios. Al final no dice si eran empresarios o no, si eran metalurgistas o no, dice que ellos eran padres de familia. Porque para Dios es importante, hermanos, que nosotros transmitamos el Evangelio a nuestros hijos. Eso es lo más importante, hermanos, lo más importante. Y por cierto, hermanos, esta es la familia del pacto. Aquí siempre habla de hijos, hijos e hijos. Como siempre les menciono, hermanos, esta puede ser también un poco de sombra, hermanos, para poder entender más adelante de por qué Dios estima tanto a los niños y por qué Dios ordena que los niños también reciban la señal y el sello del pacto de gracia. Más adelante Dios le va a ordenar a Abraham circuncidar a su hijo al octavo día. En el Nuevo Testamento, hermanos, Dios nos va a darnos en el Antiguo las bases para que en el Nuevo Testamento incluso el bautismo sea incluso para los niños también, porque Dios siempre habla de los hijos, siempre habla en términos de familia. Entonces, ¿y qué dice luego? Y murió. Eso nos indica, hermanos, que esta familia, la familia de Dios, aunque son creyentes en Dios, también van a morir, pero no mueren como la gente del mundo sin esperanza. Nosotros un día vamos a morir, hermanos, pero nosotros sí vamos a tener esperanza. ¿Recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, hermanos? ¿Qué dijo Filipenses 1:21? Porque para mí vivir es Cristo. Muy bien, hermanos. Ustedes lo han dicho porque esa es la palabra de Dios. Porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir es ganancia. Hermanos, nuestra vida no termina aquí, hermanos. Un día vamos a estar en la tumba. Ahí vamos a estar, hermanos. Todos tenemos
100% de probabilidad de morir. Nadie se va a librar, hermanos. Tarde o mañana o pasado, todos vamos a morir. Todos, hermanos. Hasta los bebitos también. Los viejitos también. Todos, hermanos. Pero si conocemos a Cristo Jesús, hermanos, ¿ahí se acaba la vida para nosotros? No, hermanos. El apóstol Pablo dijo: deseo partir y estar ausente del cuerpo y presente con Dios. Entonces la muerte, hermanos, después de todo, para nosotros es una puerta que se abre para estar en la presencia del Señor. Pero el que conoce a Cristo, el que no conoce a Cristo, es, hermanos, una puerta que abre para estar ante el juicio y la destrucción y el infierno. Qué triste eso, hermanos. Muy bien, hay dos familias en el mundo: la familia, hermanos, caída, y la familia de Dios. Nosotros estamos en la familia de Dios por la misericordia de Dios. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, infinitamente por la oportunidad de meditar en tu palabra. Nosotros no éramos tu pueblo, como tu palabra dice. Vosotros que no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos tu pueblo, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, a vivir como tu pueblo, no como la sociedad caída y perdida. No, Señor. Ayúdanos a vivir como tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.